En el programa anterior de Cambiar México, el doctor Ricardo Becerra externó sobre el tema equidad social y parlamentarismo. El libro es el producto de una necesidad de poner al día todo ese pensamiento que venía desarrollando, a veces de manera individual, pero desde hace 23 años este grupo de compañeros agrupados en el Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Lo que tenemos en México, y esta es una de las grandes preocupaciones del libro, es una enorme y efectiva heterogeneidad. Está cruzado por un archipiélago de clases, de desigualdades, de sensibilidades, de proyectos, de pensamientos distintos, que lo que tenemos que ver, el gran reto de la política, es cómo los hacemos conjugar y cómo los ponemos en una dirección productiva. La idea del Pacto por México creo que empieza a recoger esa necesidad, pero lo que tenemos que entender es que el pluralismo llegó para quedarse. Manejar el pluralismo es extraordinariamente difícil, es una de las cosas más complicadas de la política y de la historia política, y que nuestro formato político, nuestra constitución y muchas de nuestras reglas no están siendo funcionales para ese enorme pluralismo que está en acto, que vive y que se vuelve a reproducir cada rato en el país. Lo que creo que tenemos que cobrar conciencia, y es ahí, creo, el punto más importante, la clave intelectual y política para un acuerdo nacional, para un proyecto nacional, es entender que México necesita urgentemente un mensaje de cohesión social. Es lo más importante, ¿no? Un mensaje en el cual los mexicanos más pobres, los más desvalidos, los desempleados, pues tengan la posibilidad o al menos la certeza de que tendrán un piso de seguridad social que los atará a esto que llamamos país, ¿no? A esto que llamamos nación. El ciclo de reformas que ha vivido México durante 30 años ha sido pensado para liberalizar, para desregular, para fomentar competitividad, pero ninguna reforma ha sido pensada para la equidad. Y este, creo, es el gran tema de nuestro presente. En la emisión de hoy, el doctor Carlos Ramírez Martínez y el maestro Miguel Ángel Gutiérrez entrevistarán al doctor Ricardo Becerra sobre el tema equidad social y parlamentarismo. Gracias por acompañarnos en una sesión más de Cambiar México TV, en la que continuaremos charlando con el maestro Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Ricardo, gracias nuevamente por acompañarnos en esta charla con Cambiar México TV. Gracias. El IETD plantea que la primera etapa de transición democrática constituyó el fin del régimen autoritario con la llegada de la alternancia. Sin embargo, actualmente el Instituto propone una segunda etapa de transición democrática, caracterizada por el fortalecimiento del parlamentarismo. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, en realidad la tesis del instituto es que la transición democrática, es decir, la creación de condiciones para una competencia libre y equitativa entre fuerzas equilibradas, ¿no? Esa etapa realmente se concluyó en 1997, cuando los partidos, pues, por primera vez tuvieron recursos, amplios recursos públicos, bien repartidos, bien distribuidos, ¿no? Tuvieron todas las garantías procesales para el respeto al voto, y ocurrió lo que ocurrió en 1997. Dos grandes cosas ocurrieron entonces. Uno, la izquierda mexicana, que apenas 15 años antes, 20 años antes, había estado proscrita, triunfa en la Ciudad de México y es gobierno de la principal ciudad del país, ¿no? Y dos, el PRI, el partido hegemónico, pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Estos dos hechos, por sí mismos, ya eran bastante claros o eran bastante esclarecedores de un cambio tectónico, ¿no?, en la base de la política. Es más, fue porque ya habían ocurrido estos cambios
Y también en la República, en Nuevo León, por ejemplo, ya había, el Congreso ya se había pluralizado con una enorme fuerza, ya había muchos otros gobernadores de la oposición o de partidos distintos al PRI. Fue precisamente porque México ya había estado en ese tipo de cambios democráticos en los territorios que fue posible la alternancia en el gobierno federal. Es decir, la alternancia o el triunfo de Fox en el año 2000 es más bien el producto de toda esa escuela democrática que ya venía empujando, que ya venía avanzando de manera muy importante y sin parar toda la República Mexicana, ¿no? De hecho, había habido ya alternancias como en 12 estados antes de que Fox llegara a la presidencia de la República. Entonces, la creación de esas condiciones para que todos los partidos pudieran competir con libertad y con igualdad había estado ya consolidada en 1997. No quiere decir que hayamos llegado a ninguna Arcadia ni a ningún paraíso democrático. Llegamos a lo que llegamos, ¿no? A una enorme competitividad en el sistema político de México. Ahora bien, la alternancia como que nos nubló un poco la visión y nos empañó nuestros anteojos y la creímos el principal fenómeno de la transición. No lo es. El principal fenómeno de la transición democrática lo ha sido la diseminación del poder político. Voy a poner un ejemplo para tratar de ilustrar el asunto. Quintana Roo. Quintana Roo es el ejemplo casi italiano de la política mexicana actual, ¿no? Tienes tú un gobernador de un partido, tienes una mayoría de diputados de otro partido y tienes al presidente municipal de Benito Juárez, de la principal ciudad de Quintana Roo, de otro partido. Es decir, la diseminación y la fragmentación real del poder, imagínense eso, ¿no? Gobernador de uno, mayoría congresual de otro y presidente municipal principal de otro. Esta fragmentación del poder se reproduce, se multiplica y la vemos prácticamente en todo el territorio nacional, en diferentes grados y en diferentes niveles. Pero incluso en el 2012, cuando el PRI parecía que venía por todas las suyas y que tenía una enorme posibilidad de conquistar mayorías, pues tampoco. Ni siquiera en el mejor año del priismo, desde el año de 1994, ¿no? En el 2012, el PRI pudo tener mayoría en las cámaras y en los congresos federales. Y no tuvo y perdió estados importantes como Tabasco, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacer con esta realidad de diseminación y fragmentación efectiva del poder? Fragmentación y diseminación que se le produce, la produce la propia democracia, lo producen los votos de los propios ciudadanos. Nosotros pensamos que mucho que ver de esta falta de acuerdo o de esta permanente choque se explica por el tipo de régimen político, es decir, por el presidencialismo mexicano. ¿Qué es lo que pasa con el presidencialismo? Pues que si el partido gana con el 33% de los votos, como más o menos ha ocurrido, se lleva todo el poder ejecutivo, todo el poder ejecutivo. Y el 66% de la representación no se haya reflejado en el gobierno. Este es un problema crucial. Y digamos, ¿qué incentivos, qué ganas tienen los partidos del 66% de cooperar con el partido que tuvo el 33%? Esta fue la realidad de Fox, esta fue la realidad de Calderón y más o menos es la realidad de Peña Nieto. De ahí que la búsqueda de un nuevo régimen que obligue al pacto, ¿no? que lo induzca necesariamente, es la que está en el centro de nuestro libro Equidad Social y Parlamentarismo. De ahí la idea de que en el Congreso coagulen o se cristalicen más responsabilidades y sobre todo el gran acuerdo desde el cual surge el gobierno. Pero fíjate que
si estamos en una época en donde es tan necesario el parlamentarismo en México para poder encontrar acuerdos, para poder lograr, ¿no?, unificar criterios hacia dónde ir y cómo ir, la pregunta es, ¿tenemos los suficientes parlamentarios, los suficientes políticos, los suficientes entes sociales que nos permitan armar esos acuerdos, o hay un déficit de ellos en esto? Porque si la necesidad es parlamentarismo, tendríamos que estar preparados para acudir a cubrir esa necesidad. Muy buena pregunta, pero creo que la propia realidad ya nos la está respondiendo. Ahí está el asunto del Pacto por México, ¿no? El pacto es pues una enorme operación política, insisto, ¿no? Veníamos de una elección incluso impugnada, duramente impugnada, muy competida, muy ruda. A pesar de todo eso, pero haciendo sus cuentas, los políticos mexicanos, el presidente Peña Nieto, los dirigentes de los partidos, dijeron, bueno, ninguno de nosotros tenemos mayoría, entremos a un pacto. Esta enorme operación de seleccionar temas difíciles, ¿no? No cualquier tema, hay temas importantes, y de borrar el pasado inmediato de la lucha electoral para dar pie a un conjunto, a un puñado de reformas, bueno, esto más o menos es el parlamentarismo, con una diferencia. El parlamentarismo lo obliga, ¿no? Aquí, pues fue por la virtud o por las necesidades coyunturales, pues, del señor Zambrano, del señor Madero, ¿no?, del señor Camacho y del señor Peña Nieto. Es un pacto elaborado, pues, si ustedes quieren, por virtud o por necesidad, pero no por la obligación constitucional de que para que haya gobierno tiene que haber mayoría legislativa y un programa de gobierno que se refleje en cargos en el gabinete. Esta es la fórmula parlamentaria que nos parece sería bastante más funcional que lo que tenemos hoy. Ahora, ¿hay condiciones para el parlamentarismo en México? Es decir, ¿la democracia puede ser funcional en un escenario de estancamiento económico y desigualdad social como la que padeció en México? Bueno, esa es la pregunta. Volvemos al tema que plantea muy bien Miguel hace un programa, ¿no? El gran problema, claro, el pluralismo es bien difícil de gobernar, ¿no? Y es endemoniado en su lógica y en sus resultados, como lo que planteábamos de Quintana Roo, ¿no? Pero si bien el malestar con la democracia, con la política, viene en parte de ahí, yo creo que lo más serio que vive México es que su democratización, su democracia, ha sido una democracia desgraciada, porque es una experiencia de democratización que no ha estado acompañado de prosperidad ni de crecimiento económico, ¿no? Es decir, si ustedes se fijan la coincidencia de los procesos de cambio en el país, por un lado, el cambio económico, por otro, la transición democrática, pues en la transición democrática más o menos la hicimos, ¿no? Más o menos evitamos la violencia y más o menos logramos que un régimen de 70 años aceptara su derrota y se retirara del gobierno, además de una diseminación efectiva del poder. Pero mientras todo esto ocurría en la esfera política, abajo ocurrió un empobrecimiento y una esclerosis económica efectiva que ya lleva a una generación. Ya lleva a una generación. Si ustedes ven, están los datos por supuesto en el libro, si ustedes ven de 1985 al año 2012, el crecimiento económico promedio más o menos es de 2% per cápita. A este ritmo no vamos a poder generar las clases medias que generó España en 15 años, sino hasta el año 2050. Es decir, en Japón, en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, en España en los años 70 y 80, la democracia llegó acompañada de prosperidad, de crecimiento económico y de la construcción del estado de bienestar. En México no.
En México la democracia llegó en medio de mucha turbulencia financiera, de mucho empobrecimiento y de mucha desigualdad. En buena medida, el malestar con la democracia es el malestar con esta base material que no acabamos de resolver. ¿Y no hay parte explicativa también en la carencia de liderazgos verdaderamente valiosos en esta coyuntura? Porque en lo que va de este siglo, México dispuso por diferentes razones de recursos económicos suficientes para poder reorientar el crecimiento y sentar bases para un crecimiento sostenido. Y resulta que ha sido la peor época de la que tengamos memoria, ¿no? La democracia también implica calidad en los liderazgos y sobre todo la democracia implica que sean liderazgos que lleguen a convergencias, ¿no? ¿No es ese también un déficit serio que ha habido en este país? Sí, sin duda. Pero yo creo que esa falta de visión, de liderazgo, es en buena medida un producto de la gran confrontación ideológica y política de la época en el mundo. Para acabar de arruinar el escenario mexicano, el gran debate económico mundial que todavía hoy vibra y determina muchas cosas, es entre aquellos liderazgos populistas, ¿no? Aquellos liderazgos pues llamados keynesianos o despilfarradores, si tú quieres, y los liderazgos que creen, lo personifica ahora la canciller alemana Merkel, que creen que de lo que se trata es de imponer una austeridad y que cuadren las cuentas, pase lo que pase, ¿no? Bueno, el mundo está enredado en estas dos y ha sido muy difícil que en algunas partes emerjan liderazgos, ideas, partidos o grupos con programas alternativos. Sí los ha habido, por supuesto, ¿no? Yo detecto, bueno, la España de Felipe González sí escapó de este debate y pudo negociar entre los intereses y al mismo tiempo que realizaba un ajuste, creció y creó el Estado de Bienestar español, ¿no? Claro, fondos europeos de por medio, tuvo esa fortuna, ¿no? Y Obama, ¿no? Que es otra fortuna histórica que tenemos ahora. En México, no, este tipo de pensamiento, este tipo de visiones, pues simplemente no existen. Hay, incluso desde la izquierda, Miguel, ¿no? Desde la izquierda, yo he escuchado parlamentarios o líderes importantes que pues siguen defendiendo, digamos, nociones precientíficas y muy anacrónicas de la economía, ¿no? Y que se tragan muy fácilmente muchos de los mitos instrumentales de eso que llamamos ideología neoliberal. Por ejemplo, la ley del déficit cero, pues fue aprobada por el PRD, por consenso del PRD. Es decir, un instrumento estratégico de política económica, ¿no? de evitar los ciclos económicos o de amortiguarlos, pues la izquierda renunció muy fácilmente y muy acríticamente de él. Yo creo que es un problema muy serio y es mundial. Y no estamos hablando en realidad de la cúpula de partidos políticos, más que de lo que viene siendo posiciones de izquierda en su sentido amplio, referidos a la base social. Pues no encuentro muchas elaboraciones, son escasas, ¿no? Son escasas las elaboraciones alternativas. Si ustedes si me dejan hacer un ejercicio de memoria, yo no recuerdo 5 documentos serios, pues, planteamientos serios que puedan representar una alternativa al proyecto económico dominante en los últimos 10 años, Miguel, ¿no? Uno de ellos, ya lo hemos visto, es el de la universidad, el de Cambiar a México, por supuesto. El otro, el que encabeza el centro de la cuestión social en la UNAM, pero de ahí en fuera, todo el mundo estamos con la idea de que el mundo económico tiene que ser así y ya, sin arriesgar, sin innovar, sin plantear nuevas cosas. Y así nos va. El sexenio del presidente Calderón
Es el sexenio de menor crecimiento desde Miguel de la Madrid, 1.9%. Es decir, ni la población. Nos empobrecimos netamente en el sexenio de Felipe Calderón. En el de Fox fue empate, ¿no? Pero lo que viene es un declive y el país está perdiendo la capacidad y el aprendizaje para crecer. Es un asunto muy serio, insisto, es mundial y claro que tiene que ver con liderazgos, pero sobre todo por un debate de ideas que es universal y en el que estamos metidos, ¿no? Brasil, sin ser un ejemplo extraordinario, ¿no es en sí mismo una alternativa muchísimo mejor a la instrumentada en México? Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo que hizo Enrique Cardoso y Lula es muy importante y qué bueno que traes el ejemplo brasileño. Yo creo que los brasileños han ensayado políticamente una cosa que nos hace falta a nosotros, que es el presidencialismo de coalición, ¿no? Es decir, allí por liderazgos y gente que entienda que no es cosa de que yo me siente en una silla y entonces el mundo y la política cambiará. No, necesito agregar intereses y corrientes y representaciones. Esto lo hizo Enrique Cardoso y lo hizo Lula da Silva con el Partido del Movimiento Democrático, que representa el 20%. Pero el Partido del Movimiento Democrático siempre estuvo dispuesto a pactar o con el PT o con el Socialdemócrata para hacer mayorías. Y eso le dio una estabilidad y posibilidades de maniobra y de elaboración económica muy importantes a los gobiernos tanto de Lula como de Enrique Cardoso. Y Brasil, en la década la primera década del siglo XXI, pues hizo crecer su Producto Interno Bruto el 50%, el 50%. Nosotros andamos en 19%. ¿De qué manera el sistema educativo juega un papel fundamental en toda esta transición? Y referido de manera muy específica también al aspecto político. Es decir, necesitamos formar un sistema educativo que forme ciudadanos para la democracia. Y al mismo tiempo, quienes están en el magisterio, que cumplan mejor su función como maestros, pero que al mismo tiempo la función que han de alguna manera conformado durante mucho tiempo en relación a procesos electorales en el ámbito político, pues cambiara de alguna manera de modalidad también, ¿no? Porque probablemente ahí ha sido reiterado uno de los problemas centrales de un sistema político que no logra madurar en su sentido pleno, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Te voy a responder con una anécdota personalísima, ¿no? Hace un año más o menos fui a la escuela preparatoria en la que yo estudié, no digo nombre, y me dio me dio incluso tristeza ver que los muchachos del año 2011, 2012, seguían estudiando con los mismos libros de texto que ya eran viejos cuando yo estudiaba ahí. Es decir, a mí no me sorprende mucho que los movimientos estudiantiles o las reacciones de los estudiantes sean de tal fuerza, que sean tan energéticas, en muchos sentidos son muy revitalizantes, pero al mismo tiempo cargan con un montón de prejuicios que vienen desde los años 60, ¿no? Es decir, en buena medida el equipo conceptual que la escuela les está dando es un equipo conceptual muy viejo. Y hablo esencialmente de las escuelas públicas, pero por supuesto también de las escuelas privadas. Sí, yo creo que sí necesitamos replantear muy claramente qué debe conocer y qué debe estudiar y saber los jóvenes en el siglo XXI, ¿no? ¿Cuál es el equipo intelectual que le va a ayudar a enfrentarse a la vida, a esta vida, ¿no? No a la vida del 68, ¿no? o de los años 70, donde México vivía un efectivo autoritarismo muy crudo, ¿no? Pero insisto, ver a muchachos de 15 años, ustedes se recordarán de ese libro, de Espartaco al Che y de Nerón a Nixon,
todavía en el año 2011 sí produce un poco de tristeza, sabiendo además pues, que hay un montón de producción intelectual relevante en los últimos 15 años al menos. ¿Y qué decir de la participación ciudadana y los instrumentos de poder ciudadano como plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana? Porque de alguna manera da la impresión de que reducirnos exclusivamente a fortalecer la democracia electoral no nos ha dado del todo buenos resultados, como que debiera en realidad ser de alguna manera fortalecida y ampliada con una participación que sea más directa de la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que esas causas tienen que abrirse y tienen que existir, ¿no? Pero creo que tenemos que tomar mucha conciencia de sus propias limitaciones, ¿no? Es decir, yo no estoy tan seguro que si de repente se pone a plebiscito algún tema, vayamos a tener una enorme participación y un caudal de ciudadanos que van a... No estoy tan seguro. ¿Se pudiera formar a futuro? Sí, ojalá, ¿no? Pero a mí lo que me queda claro es que los mexicanos sí les gusta votar, ¿no? Es decir, sí acuden mucho a las urnas, lo demostraron en 2012 otra vez, y siguen confiando básicamente en que su voto será respetado y que es la fórmula para cambiar las cosas, ¿no? Eso a mí me parece un rasgo novedoso y muy importante de nuestra cultura política, ¿no? Abrir estos mecanismos de participación me parece muy bien, me parece esencial, pero creo que tenemos que irnos con calma y sin hacer demagogia, ¿no, Miguel? Porque tú ves cómo quieren reglamentar ahora lo que ya existe en la Constitución, y bueno, hacer un plebiscito es más difícil que hacer un partido, ¿no? En fin, por eso digo que hay que, si vamos a avanzar en eso, hay que hacerlo seriamente, ¿no? Pero también estas formas de participación ciudadana tienen que ver con formación ciudadana, formación de ciudadanos, ¿no? Y creo que en eso sí hay un déficit también, pues por la historia autoritaria y por esta democracia disfuncional que en realidad no ha generado mayor entusiasmo, sino en contadas coyunturas. Pues sí, yo insisto en que la nuestra es una democracia desgraciada, ¿no? Por el conjunto de procesos con los que le tocó vivir y con la corta visión de quienes en buena medida la construyeron o la construimos. Sin embargo, yo creo que el problema central de México, el problema político central, es y sigue siendo y va a seguir siendo la fragmentación efectiva del poder. Es decir, la imposibilidad o dificultad para establecer un trazo de gobierno efectivo, con resultados y con posibilidades de un cambio importante en la conducción, sobre todo de la economía. La respuesta o el diagnóstico, creo, más importante es el que nos ayude a entender primero y luego a enfrentar pues este pluralismo endemoniado en el que la propia democracia nos metió, un pluralismo que producen consuetudinariamente elección tras elección. Es un pluralismo que produjo la propia democracia, ¿no? ¿Qué hacemos con ese pluralismo? ¿Cómo lo convertimos en buen gobierno? ¿Cómo lo convertimos en poder de cambio? Pues es uno de los grandes retos que enfrenta la sociedad mexicana del siglo XXI. Oye, Ricardo, y para ir cerrando esta charla, porque el tiempo se nos ha ido volando, me gustaría que nos comentaras qué sigue, es decir, ¿qué perspectiva le ves al IETD en los años por venir? Bueno, para empezar espero que alguna vez nos animemos a cambiar de nombre. Ha sido todo un debate interno, yo creo que la transición es algo del pasado, había que ayornarlo, ponerlo al día, pero me parece que el instituto está convocado, no creo que ya me toque a mí, ya dejaré de ser presidente pronto, pero a proponer una agenda política, más que electoral, ya no electoral, por favor, una agenda propiamente política, propiamente de cambios
de gobierno, y creo que está absolutamente obligado a proponer fórmulas, mecanismos para la igualdad. Es decir, esa red, esa infraestructura para la equidad. Yo quisiera terminar diciendo que nada hay más importante en el México contemporáneo que lanzar un mensaje muy sólido, de a de veras, para una estructura, una infraestructura de equidad social. Estoy hablando de seguro de desempleo, por ejemplo, ¿no? O de otros mecanismos que hagan que todos los mexicanos, los más jóvenes, los más pobres, a los que les ha ido más mal, se sientan, sin embargo, pertenecientes a esta comunidad, porque esta comunidad les responde o los protege mediante una red universal, no de clientelas, universal para todos, ¿no? Me parece a mí la tarea más urgente y más importante que ha tenido México, que tiene México enfrente en los próximos años. Y no solo por razones humanas y de justicia social, sino también porque es indispensable en la globalización la presencia creciente de un mercado interno. Sí, claro. Por muchas razones, ¿no? Sí, entre otras. Desafortunadamente hemos agotado el tiempo de esta nueva sesión, de esta charla. Nos gustaría que en un futuro no muy lejano nos des nuevamente la oportunidad de charlar contigo. Nos damos cuenta de que en realidad tienes una enorme claridad de cómo se va dando el proceso democrático en México y nos gustaría que lo compartieras con nosotros. De momento queremos agradecerte esta charla, el que hayas venido aquí a Monterrey, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a compartir estos momentos con nosotros y este conocimiento. Agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en esta charla con el maestro Ricardo Becerra y les esperamos en una sesión más de Cambiar México TV. Muchas gracias. Acompáñenos la próxima semana a ver una más de nuestras emisiones.